vamos a hablar con Miguel Dualde, que está en Santa Fe esperándonos desde el otro lado del teléfono. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, compañeros. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Gracias por estar aquí en Sintonía Educar. Miguel Dualde, por supuesto, es docente y es secretario de Educación de la Confederación de Educadores de la República Argentina, la CETERA, el gremio más importante acá a nivel nacional docente. Bueno, como decía Tito recién, Miguel, queríamos hablar sobre este tema tan particular que se llama emprendedurismo y estos proyectos que se han lanzado desde el Ministerio de Educación de la Nación, también acá en la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, en relación a esta cuestión que decía Esteban Bullrich en el 2016, ¿no? Nuestro ex ministro de Educación de la Nación, que decía que tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argentino para que hagan dos cosas. O sean los que crean esos empleos que les aportan al mundo, esos empleos que generan, o crear argentinos que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Me parece que este ya es algo como para poder conversar con vos. ¿Qué te parece? Sí, justamente esa es creo que dentro de todas las frases célebres de Bullrich que nos dejó, que nos heredó, esa es, creo, esa frase, esa concepción de lo que es la formación de la ciudadanía es la que grafica realmente esta idea del emprendedurismo que nosotros estamos criticando. Esa frase la dijo en el panel que se llamaba justamente La construcción del capital humano para el futuro. Uh-huh. Y la dijo en el contexto de un foro de inversiones y negocios que se hizo como mini Davos. Uh-huh. En ese contexto justamente donde se hace famosa esta idea, pero que ya la viene sosteniendo, retoma mucho de los principios de los años 90 y que ahora, bueno, se consolida en esta idea lo dicen con todas las letras. Creo que el proyecto nacional, en general, más allá de lo educativo, está apuntando a que lleguemos a tener una sociedad de emprendedores y no de trabajadores, ¿no? Porque también esa forma de entender las relaciones sociales le conviene a este proyecto conservador de la derecha para fragmentar la sociedad, para contar con bloques sociales que no estén basados en la solidaridad, sino en la exacerbación del individualismo. Así que esta forma de entender el emprendedurismo es la que se consolida no solo en la educación, sino en la perspectiva política general de este gobierno. Uh-huh. ¿Y de qué manera esta? Sí, perdón, seguí. No, que es un debate muy fuerte, digamos, porque en las mismas escuelas, viste, vos decís, bueno, pero qué tan malo es ser emprendedor, si todo el mundo emprende, y es una discusión que es muy interesante que tenemos que dar con los compañeros, porque el problema está en la perspectiva de emprendedor que se plantea desde este gobierno, porque incluso es una visión berreta del emprendedorismo, porque la visión se plantea el emprendedurismo desde lo individual, desde el sálvese quien pueda, no se plantea como una política de Estado. ¿Por qué? Por ejemplo, el Estado en determinados momentos históricos ha sido un Estado emprendedor. Por ejemplo, yo doy el ejemplo del ARSAT, que en donde el Estado, como política de Estado, se propone emprender proyectos para el desarrollo, la innovación, la superación, donde se convierte en una política de Estado, y es lo que hacen los países centrales. Esa idea incluso esto es una copia berreta del concepto emprendedorismo, uh-huh. Que se refiere al espíritu emprendedor, no a la mercantilización y al gerencialismo y la mirada empresarial. Así que bueno, ese es el debate que creo que tenemos que dar fuertemente en la sociedad y en las escuelas en particular, ¿no? Hola Miguel, ¿qué tal? Tito Marengo, ¿cómo estás? Tito, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Encantado de poder conversar con vos en el programa de radio. Mirá, interesante, por lo menos bastante aclaratorio esto que estás planteando, y queríamos como profundizar un poco más alrededor de la idea y cuáles son los perjuicios, si los hay, o
o por dónde viene la cuestión de que esto sea tomado como algo beneficioso, algo propio de esta época, algo nuevo, como que suena como algo antiguo, digamos, hablar de trabajador, y suena algo nuevo y provechoso esta nueva idea del emprendedor. ¿Cómo lo podemos de alguna manera complejizar? ¿Cómo lo podemos analizar esto? Sí, mira, esto a nosotros nos están como que atacando muy fuertemente del gobierno, especialmente el actual ministro Finocchiaro, que en cada intervención que tiene en cualquier medio siempre dedica un parrafito a la CETERA, ¿no? Para que el último fue ayer o antes de ayer con estos acuerdos que van a hacer a Finlandia, o con Finlandia, mejor dicho, dedica un parrafito diciendo que lo que escribe, o lo que se lee de lo que dice o hace CETERA atrasa unos 25 o 30 años, que incluso de una forma muy despectiva y agresiva de referirse a nuestra confederación, porque dice todo lo que escribe CETERA, así leo textual, tiene color sepia y olor rancio. Con esos calificativos se refiere el ministro a lo que es el papel de la CETERA, que fundamentalmente es la organización que se presenta como la defensora de los trabajadores. Si vos analizás lo que está pasando en el país, hay un ataque sistemático a todo lo que se manifieste en favor de la idea de trabajador, porque lo que se está intentando realmente lograr o conseguir en este país es el terminar con todas las conquistas, los derechos y las condiciones favorables al sector trabajador, y avanzar hacia un modelo en el que ya no haya organización, sino que sea cada individuo por sí mismo y que el que busque el éxito, que se mide puramente de manera individual, y después pueda subsistir en esta sociedad. Entonces, este modelo del éxito mide en términos puramente individuales, también se ve reflejado en las pruebas, estas que estamos teniendo, las pruebas PISA a nivel internacional, y las aprender y enseñar en nuestro país, que oculta realmente la posibilidad de avanzar hacia una sociedad con mayor solidaridad, con organización, con defensa de los derechos sociales. Entonces, bueno, lo que está en el fondo de todo esto es poder avanzar hacia la flexibilización laboral, el empleo precario, el subempleo incluso, o el sálvese quien puede. Fíjense que se celebran, es decir, la concepción esta de emprendedurismo se celebra porque Juan o Pedro puso una parrillita en la vereda, o se celebra en función de la cerveza artesanal. Esa idea degradada de emprendedorismo es la que se está intentando imponer en la sociedad, para justamente ir en contra de toda la otra perspectiva que parece antigua ahora, que parece que somos dinosaurios los que planteamos la idea de la clase trabajadora, pero que en definitiva tiene que ver con la imposición de este modelo, ¿no? Del emprendedorismo, que también habilita las tendencias privatizadoras que se están dando, y forma parte de una agenda hegemónica global, digamos, ¿no? Yo creo que en estos días tuvimos unos encuentros sobre las formas antiguas y nuevas de privatización, y uno de los dictantes, cuando definían la globalización, planteaba que en esta globalización los sistemas educativos están siendo tenidos en cuenta como para acondicionar, generar las condiciones mundiales que necesita el proceso globalizador, y en esas condiciones mundiales para la inserción en el proceso de globalización está no tener trabajadores ni clase obrera organizada, sino emprendedores desparramados por todo el mundo. Claro, en este sentido yo quería decirte, Miguel, nosotros recibimos desde el programa, digamos, a partir del programa, un mensaje de padres del Colegio Nacional Buenos Aires, por ejemplo, para concretar un poquito, para llevar a lo concreto esto que vos estás diciendo, donde se envía, entre otras cosas, un mensaje a las familias donde dice
buscamos un sponsor estratégico para financiar el traslado a Barcelona para el equipo del taller de emprendedorismo que resulte destacado. Quienes estén interesados en formar parte del proyecto y en el valor que tiene impulsar el gen emprendedor en el Colegio Nacional de Buenos Aires, pueden comunicarse y dan un mail para comunicarse, ¿no? Es decir, la entrada directa, ¿no? De esto que vos, de lo que hablas de las tendencias privatizadoras en educación y cómo están ingresando dentro de las escuelas, ¿no? Sí. Ahí, mira, yo tengo una declaración reciente de una también de los referentes de este proyecto conservador en educación, que es Mercedes Miguel. Dice hace poco, los sistemas educativos no están reaccionando a la velocidad del cambio que está sucediendo en las economías globalizadas. Si no cambiamos rápidamente el rumbo de hacia dónde vamos, estamos formando nuestros recursos humanos y vamos a tener jóvenes que van a egresar de una escuela secundaria para ingresar a un mercado laboral que no los va a necesitar. Van a ser excluidos de la sociedad. Si están incluso amenazando de que si no hacemos este cambio, los jóvenes, van a ser excluidos de la sociedad que necesita mano de obra barata, casi esclavizada, sin derechos, precarizado, flexibilizado. De los 145 artículos que tiene el proyecto de reforma laboral, solo uno es favorable a los trabajadores, que es mínimo, diría casi en el conjunto, que es extender la licencia para los padres de 2 a 10 días por nacimiento, una cosa así. Sí. Los otros 144 artículos son todos en contra de los derechos logrados hasta el momento, así que creo que las cosas están bien claras hacia dónde, qué pantalla es esto del emprendedorismo, lo que esconde. En función de los valores del emprendedorismo se está escondiendo toda esta política de precarización, vulneración de derechos y, por supuesto, en la correlación capital-trabajo, todo para favorecer fundamentalmente el capital. Claro, me parece que también no se toma como derechos, sino que se habla de privilegios. Pareciera que los trabajadores tienen privilegios, no derechos, ¿no? Tengo esa impresión en el discurso en general también, ¿no? Sí, todo se ve hasta en el debate por la jubilación, que es otra de las cuestiones que está aflorando en estos días, la jubilación entendida como un privilegio y no como algo que deberían gozar los trabajadores. Y pero si se vive más, qué tanto mal hace trabajar unos añitos más, porque si la idea racionalista y explotadora de los trabajadores, en vez de entender los sistemas previsionales como una conquista al que se debe llegar en condiciones para poder disfrutarlo, y no cuando después de la explotación extrema, donde uno ya no da más, donde se lo exprime y terminan dándote una jubilación. La verdad que hay un cambio no sé si es de paradigma, pero por lo menos de marco de determinación, que de lo que entendíamos que eran derechos ahora son puestos como privilegios, así como vos decís, ¿no? Incluso se cree que hay sistemas de jubilación en algunas provincias que tienen regímenes especiales y que se jubilan con menos años que lo que se dice en Nación. Eso es leído por el presidente como jubilación de privilegio. Cuando habló de las jubilaciones de privilegio, englobó en esa idea de jubilación de privilegio aquellos sistemas provinciales que, por ejemplo, los docentes se jubilan con 30 años de servicio sin tener que llegar a los 65 años de edad. Eso lo ve como un privilegio y no como un derecho logrado. Otra pregunta, Miguel, ya que vos mencionaste la globalización. Me fui para el diablo, ¿no? Del emprendedorismo. Seguimos. Es que está todo... Y están hablando con un sindicalista. Claro. No, pero en términos de... Vos mencionabas la cuestión de la globalización y aludías a eso. ¿Qué experiencia internacional hay sobre esto? ¿Qué nos podés contar alrededor de cuáles son las consecuencias? ¿Cómo fue amalgamando, digamos, en otras experiencias que nos puedas ilustrar, digamos, y mostrar hacia dónde vamos? Porque hoy por hoy, digamos, al no implementarse, al no verse todavía como una cuestión tan concreta, salvo estos talleres como el que nos traía Elena, todavía no estamos viendo con claridad, digamos,
cómo esto va a impactar, digamos, en términos más generales. ¿Hay otras experiencias que nos puedas acercar y ver de qué manera esto puede impactar? Mira, lo que pasa es que nosotros estamos, la experiencia que concretamente estamos viviendo en la CETERA tiene que ver con una propuesta que lanza hace muchos años la Internacional de la Educación. La Internacional de la Educación viene desarrollando hace muchos años una campaña mundial en contra de la mercantilización y la comercialización de la educación. Cuando nosotros como CETERA y como todos los sindicatos de América Latina están integrados en la Internacional de la Educación para América Latina. Cuando ingresamos en esa campaña, una de las líneas, y esa campaña es en contra de la privatización, pero una de las líneas, uno de los ejes fundamentales que a nivel mundial se presenta como crítica de avance privatizador es justamente esta idea del emprendedorismo, que se articula con otras concepciones propias del modelo global, que es la meritocracia, el liderazgo, las competencias, las pruebas estandarizadas. El emprendedorismo era uno de los ejes en contra de los cuales esta campaña se construye. Cuando nosotros empezamos a ver en América Latina esta campaña y realizamos una investigación de los procesos de privatización, justamente empezamos a ver todos estos programas que se están dando y que en nuestro país parecen como nuevos, como que empiezan a avanzar, pero que ya de una u otra manera estaban algunas empresas, ONG y organizaciones trabajando en la Argentina, en algunas provincias, avanzando en esto. Por eso para nosotros la alternativa, el caso fue Jujuy, Salta, Córdoba, Santa Fe, incluso ha habido, como enseña por Argentina, la figura del codocente, esta figura del profesional que se mete a trabajar en las escuelas y que se presenta como el joven profesional exitoso y que trabaja a la par del docente con 1/3 del salario que tiene el docente. Todas esas formas alternativas se fueron colando en el gobierno anterior, y en este se abren las compuertas así como un chorro que entran y se multiplican día a día los convenios que firman los gobiernos provinciales con las empresas, la secundaria de 2030, la secundaria del futuro. Todas estas experiencias van avanzando, y en contra de eso nosotros lo que estamos proponiendo es la construcción desde la CETERA del movimiento pedagógico latinoamericano, que es una concepción totalmente distinta, y bueno, son dos modelos culturales claramente en disputa, ¿no? Miguel, te propongo un cortecito musical, nos esperás en línea y volvemos en 2 minutos, ¿puede ser? Bueno. Seguimos acá en Sintonía Educar con Miguel Dualde, secretario de Educación de la CETERA, hablando sobre emprendedurismo, sobre flexibilización laboral, situación educativa. Y Daniel Carvajal quería hacerte una pregunta, Miguel. Hola, Miguel, buen día. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Buen día. Querido, contanos cuál es la posición de CETERA frente a la persona emprendedora, frente a la formación de alguien que quiera que entre sus contenidos, entre sus ideales esté el emprender, porque si no nos ponen en un lugar de que nosotros somos antiemprendedurismo. Sí, en realidad es lo que hoy empezamos en la conversación. Una cosa es el emprender como concepto, creo que incluso casi natural de la vida en sociedad, porque todos emprendemos siempre algo, y lo que nosotros planteamos como CETERA, que no se puede hablar del emprender independientemente del contexto y de las políticas en las cuales se plantea el concepto. Una cosa es emprender en una sociedad de pleno derecho, de inclusión, de igualdad, de justicia social, donde el Estado toma como política de Estado la idea del emprender, dábamos el ejemplo del ARSAT, y otra cosa muy distinta es tratar de imponer la idea de emprender con un Estado que se borra de la garantía de los derechos sociales y humanos y que deja librado al mercado la posibilidad de las relaciones sociales. Entonces, en ese contexto, el emprendedurismo cobra otro sentido y deja librado de la capacidad individual, a la meritocracia, a la competencia, la posibilidad de tener éxito, entre comillas, en una sociedad. Por eso nosotros no nos oponemos a la idea, como tampoco, por ejemplo, nos oponemos a la idea de evaluación,
a los conceptos, sí nos oponemos al uso de los conceptos en determinados contextos. Y lo que fuertemente está criticando la CETERA hoy es el contexto en el que se construye o en el que se propone la idea de emprender, porque se está dejando librado al azar y a la posibilidad de cada uno en una sociedad desigual, porque si hicimos en una sociedad en la que están garantizadas todas las condiciones de igualdad, bueno, bienvenido sea la posibilidad de emprender. Por eso, pero en este contexto es casi mandar al muere a un vasto sector de la sociedad. Sí, que sería más o menos como definirlo así, a ver si te gusta. Emprendedurismo es una cosa, desesperacionismo, cuando te quedas fuera del sistema, es otra. Claro. Ahí te pones a fabricar cerveza o sos remisero. Exactamente, es lo que celebraban las autoridades de la provincia en campaña cuando felicitaban a las personas que habían perdido el empleo y que su condición o capacidad individual o su espíritu emprendedor lo llevó a poner una parrillita en la vereda. Sí. Si ahí se termina el proyecto emprendedor, estamos en problemas, ¿no? Claro, y del otro lado te ponen un ex vendedor de limones, hoy ministro de hoy embajador en Estados Unidos. Claro. Eso es un emprendedor. Claro. No, la verdad que a mí también me resultaba aclaratorio cuando vos hacías una ligazón, digamos, entre esta idea de emprendedurismo con otros temas. Por ejemplo, ahora que vos lo mencionaste, me apareció el tema de la resiliencia y otros temas que fueron como apareciendo dentro de lo que yo digo, la Real Academia de la Pedagogía, como nuevos términos aceptados e impuestos, ¿no? Porque después esto se hace parte de la jerga de los docentes, de la capacitación, y se empiezan a emplear estos términos como parte de las conversaciones en la sala de profesores. No sé cómo lo ves de esa manera, Miguel. Sí, mira, hay una de las formas en las que nosotros decíamos, tenemos un trabajo que estamos llevando adelante, yo ya lo mencioné en la CETERA, sobre los avances de la privatización, y justamente una de las líneas en las que avanza esta privatización es la incorporación de esta terminología propia del mercado, de la empresa, de la idea gerencialista, en nuestro trabajo cotidiano en las escuelas e incluso en el currículum, ¿no? Y para eso hay también condiciones políticas que se dan, porque no es casual que el gobierno actual haya firmado convenios con multinacionales, con empresas que están en el agronegocio o en la explotación minera. El caso de Monsanto es una de ellas, para tener injerencia en los diseños curriculares. ¿Sí? Imagínense, qué va a decir Monsanto en los contenidos de la escuela. ¿Qué postura va a poner la empresa en esta definición? Así que la proliferación de los términos de los que hoy hablamos, como liderazgo, meritocracia, competencia, empiezan a ser parte de nuestro lenguaje. Creo que ahí tenemos un fuerte debate con nuestros compañeros, incluso, yo digo, lo tenemos con compañeros que pertenecemos a las mismas agrupaciones, en que me dicen, bueno, pero qué tan mal, qué tanto de malo tiene esto, ¿por qué no pensar? Creo que es hay que pensarlo, porque este gobierno y sus representantes están simplificando mucho el discurso, tirando 2 o 3 datos que si son números es mejor, como dice un artículo reciente de la compañera Gabriela Dicker, que salieron creo que en página ayer. Plantean con eslogans, delegitiman lo público, los derechos, y inmediatamente proponen una solución rápida y resolutiva, simplificando totalmente. Bueno, los discursos del presidente mismo son de ese estilo, ¿no? Plantean el problema, la herencia recibida, lo mal que están, 3 números, mal construido, incluso construido de una manera tendenciosa, y frente a eso una rápida solución. Exactamente. Así que, bueno. Vamos a volver a publicar ese artículo de Gabriela Dicker del que estás hablando, porque creo que es muy esclarecedor en esto que estás diciendo, ¿no? De largar ciertos datos y bueno, dejarlos ahí en el aire como para que uno los tenga en la cabeza sin tener fehaciente comprobación acerca de ellos, ¿no? Sí. Nosotros lo vimos justamente en esta nota que te decía
de lo que se anuncia como bombos de platillo, el convenio, los acuerdos que va a establecer Finocchiaro con Finlandia. En la misma nota que La Nación, invito a leerla, la misma nota que se anuncia esto, la misma nota que critican la etcétera, hablan de la de Finlandia, y nosotros, bueno, ya que tanto miran a Finlandia, nosotros proponemos que copien algunas de las cosas de Finlandia, y como por ejemplo que el 100% de la educación es pública. Uh-huh. Y el promedio del salario de un docente de primaria son 3.123 euros, o sea, 65.000 pesos. Y el promedio de un docente de secundaria es 3.877 euros, o sea, 81.000 pesos. Bueno, si va a haber acuerdos, bueno, esperemos que también copien este tipo de cosas, porque no hay posibilidad de pensar un proyecto educativo si no se revisan las condiciones de trabajo para llevarlo adelante. Así que creo que hay que poner todo en discusión. Claro que sí. Sí, mirar también el sistema en contexto, ¿no? Exacto, exactamente. La población de Finlandia educativa es 2 ciudades de Buenos Aires. Exactamente. No llega a 2 ciudades de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, Miguel Dualde, te agradecemos muchísimo tu participación acá en Sintonía Educar, y vamos a estar en contacto, por supuesto, con vos, con la CETERA, con quienes quieran estar también acá en nuestro programa. Las puertas están abiertas para ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, les agradezco mucho a ustedes, muy amables, compañeros. Bueno, un abrazo a todos. Igualmente, gracias. Chao, Miguel. Chao, compañeros, chao.